Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí ser portavoz de esta ponencia titulada Sesgos algorítmicos, la permanente discriminación e injusticia trasladada a la tecnología, que tiene como autoras a la doctora Citlali Flores Fernández y la doctora Brenda Fabiola Chávez Bermúdez y la de la voz, la doctora Anda Victoria Eugenia Gutiérrez Nevares de la Universidad Juárez del Estado de Durango, México. Para iniciar con esa reflexión que proponemos, es importante mencionar el término algoritmo. Este término ha tomado gran popularidad o es cada vez para nosotros más común utilizarlo debido a la popularización del uso de herramientas de inteligencia artificial que trabajan basadas precisamente en algoritmos. Un algoritmo, de manera general, puede ser entendido como un conjunto de operaciones que lleva a la solución o a la toma de decisiones más óptima ante el problema o la situación que se le plantee. Lo interesante de este tipo de herramientas es la velocidad con la que pueden trabajar y la manera muy eficiente de la que aprenden de los datos que les son proporcionados por nosotros como seres humanos. En este punto es importante subrayar esta última afirmación en la que nosotros afirmamos quienes les damos los datos a los procesos algorítmicos somos nosotros como seres humanos. Es decir, que estos datos pueden tener implícitos de manera consciente o inconsciente sesgos o actitudes de segregación o discriminación que nosotros como seres humanos tenemos. De hecho, las herramientas de inteligencia artificial, debido a esta reflexión que acabamos de hacer, ha incurrido en importantes sesgos o conductas discriminatorias hacia ciertos sectores de la población, que precisamente son sectores que han sido vulnerados de manera histórica. Algunos de los sesgos más destacables o que han salido más a la luz y más frecuentemente analizados son los sesgos de género y los sesgos étnicos. Los sesgos de género pueden ocurrir principalmente durante el proceso de Machine Learning. Es decir, si el dataset, el conjunto de datos del que se alimentan este tipo de herramientas, no cuenta con suficientes contribuciones de mujeres, luego entonces el conocimiento de la inteligencia artificial estará sesgado, tendrá lagunas y es posible que estas herramientas cometan errores o incurran en actos discriminatorios. Esto ocurre igualmente con sesgos de etnia o sesgos hacia personas con alguna discapacidad. Es importante en este punto reflexionar que los gobiernos de casi todos los países del mundo han prestado una importante reflexión o han brindado espacios para reflexionar e incentivar acciones que lleven a reducir la brecha de género. Es decir, se promueven investigaciones, se promueve la aplicación de políticas públicas, de iniciativas, de acciones afirmativas que nos ayuden a vencer o a hacer más corta esta brecha de género. Luego, entonces, es muy destacable el hecho de que estos esfuerzos que con tanta decisión se hacen no hayan pasado, no hayan podido trasladarse a reflexionar acerca de cuáles son los beneficios, los riesgos que existen para estas poblaciones, para nosotras, para las mujeres, al momento de implementarse sistemas algorítmicos a los procesos que forman parte de nuestra vida y que afectan nuestra vida de manera directa o indirecta. Es decir, la perspectiva de género no parece trasladarse a la discusión del uso de tecnología. La gravedad de esto es que los algoritmos parece que ya han incurrido repetidas veces en este tipo de sesgos, en este tipo de actitudes que terminan discriminando a las personas. Y esta inteligencia artificial ya está siendo aplicada en el ámbito no solamente privado, sino también en el ámbito público, tocando sistemas muy importantes para el logro, el alcance y la vivencia misma de los derechos humanos, como lo son el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema sendario,
por mencionar solamente algunos. Y en el ámbito privado, esto está siendo utilizado para fines de reclutamiento, de promoción, de generar un despido, o incluso está tomando fuerza para venir a cambiar la forma en que nosotros trabajamos. Ejemplo de estos sesgos de los que hablamos, cada vez con mayor agrado, podemos decir que han sido y están siendo analizados por mayor número de académicas y de académicos. Para muestra de esto es la formación de distintos grupos dedicados a la reflexión ética y la promoción de la ética de la inteligencia artificial. Ejemplos de este tipo de estudios pueden ser el liderado por la doctora Joy Bolamwini, que mostró cómo los sistemas de reconocimiento facial que utilizan compañías líderes en tecnología muestran sesgos importantes a la hora de detectar y de analizar rostros de distintas personas, de distintos sexos y expresiones de género de distintas partes del mundo. La confusión ocurrió principalmente al identificar rostros femeninos de piel oscura, mientras que al poner esta herramienta a prueba con rostros masculinos caucásicos, el error en el que incurrían era casi nulo o inexistente, es decir, trabajaban de manera impecable. Otro ejemplo de esto es el realizado por los estudios de Kaliskan, Bryson y Narayan, en donde se brinda una visión de cómo las tecnologías basadas en Machine Learning a la hora de aprender del corpus del lenguaje cotidiano muestra sesgos semánticos muy similares a los que nosotros incurrimos como seres humanos. Lo que esta herramienta detectó es que al momento de que se le introducían palabras masculinas o nombres masculinos, esto era ligado a los campos laborales, profesionales, de ciencia, de conocimiento, mientras que al proporcionarle nombres femeninos o palabras femeninas, esto lo ligaba con sentimentalismo, con labores privadas o con labores domésticas. Otro importante y lamentable ejemplo es el ocurrido en Amazon, el cual esa empresa estaba desarrollando una herramienta de reclutamiento laboral mediante el uso de inteligencia artificial. Lo que hacía esta herramienta era rankear a las y los postulantes para después contratarlos. Esta herramienta fue entrenada con la información de un lapso de 10 años de información de reclutamiento de la empresa. El resultado al momento de utilizar y de probar la herramienta es que casi en automático descartaba las postulaciones de las candidatas. Es decir, todas las mujeres, todos los currículos enviados por mujeres eran descartados. Esto ya que lo rankeaba en un muy bajo nivel. La herramienta estaba otorgando calificaciones negativas a cualquier aplicación que trajera la palabra mujer o mujeres. Este tipo de sesgos con los que trabaja la inteligencia artificial o que en los que ha incurrido la toma de decisiones de la inteligencia artificial, es importante subrayar que no son propios de esta tecnología. Nosotros como seres humanos, como usuarios, somos quienes le proporcionamos la información a este tipo de herramientas, pero sobre todo, las y los diseñadores de inteligencia artificial son muy pocos. Y hablando de los codificadores de inteligencia artificial, casi podemos hablar de que en un 90% está comprendida por hombres jóvenes caucásicos. Luego entonces al momento de codificar, de adaptar, de generar, de llevar hasta el usuario herramientas de inteligencia artificial, esta por ende ya estará sesgada, porque quienes diseñan a la inteligencia artificial es un número muy pequeño, muy reducido y muy poco representativo de la población mundial. Luego entonces, debido a esto, han existido acciones que se preocupan por el hecho de que quienes estén inmiscuidos o involucradas e involucrados en los procesos de inteligencia artificial, desde que son diseñadas hasta que llegan a nosotras y nosotros como usuarios, sea un proceso más incluyente, un proceso de todas y todos.
Para ello, si bien existen muchas acciones que los distintos gobiernos de distintas latitudes han tratado de promover, mencionaremos solamente algunos. AI for Good es uno de ellos que en el territorio canadiense se ha enfocado en formar y mentorear mujeres del área de tecnología para que ellas puedan realizar una carrera dentro del campo de la inteligencia artificial. Un proyecto muy exitoso que nace precisamente de AI for Good es el proyecto Biasly. Las mujeres integrantes de un equipo mentoreado por el AI for Good hacen este proyecto Biasly que tiene como visión la corrección de sesgos de género en texto. Si bien este proyecto, al momento de terminar el laboratorio del que ellas son parte, es acogido por Mila, otra asociación canadiense interesada, que actualmente agrupa a más de 1000 investigadoras e investigadoras en el terreno, como lo es la ética de la inteligencia artificial, y que se ha preocupado por seguir desarrollando Biasly a un punto en el que actualmente se espera que para septiembre de este 2023 salga la primera versión de código abierto de esta herramienta que, como mencionamos, tiene como objetivo detectar sesgos de género dentro de los textos. Otra de las acciones que se han tratado de promover para evitar el sesgo y el daño de la inteligencia artificial es la auditoría de la inteligencia artificial desde el diseño y creación de la misma, es decir, desde las empresas generadoras y creadoras de este tipo de herramientas. Es importante mencionar que este tipo de acciones son sumamente importantes. Sin embargo, así como menciona la doctora Joy Bulamwini, Débora Rayi y Constanza Choc, quienes son principales agentes de promoción de la auditoría de la inteligencia artificial, no existe un marco de regulación de esta auditoría. Es decir, quienes realizan este tipo de auditorías quedan totalmente desprotegidos al no tener un margen de qué es lo que se debe auditar, cómo se debe auditar y cómo comprobar que la auditoría dio resultados positivos en la disminución real de estos sesgos o de estos daños de la inteligencia artificial. Esto porque estamos hablando de que las y los auditores deben señalar errores en los procesos de empresas muy poderosas mundialmente en el aspecto económico y también mediático. Luego, entonces, es importante brindar un terreno de protección y de normatividad adecuado para que este trabajo pueda ser eficiente. Y el hablar de normatividad y de regulación trae a la luz el hecho de que la inteligencia artificial sigue siendo una herramienta muy poco regulada y que solamente algunos países del mundo han estado siendo pioneros en su regulación. El 2021 significó para la UNESCO el que se haya aprobado el primer cuerpo normativo de la inteligencia artificial con las recomendaciones de la ética de la inteligencia artificial. Este tipo de recomendaciones incentiva e invita a los Estados miembros a regular el uso de una herramienta que ya está siendo aplicada y en la cual pareciera que quienes la aplican y quienes utilizan la inteligencia artificial tenemos una fe ciega en ellas, cuando se ha demostrado y estamos reflexionando acerca de los sesgos importantes en los que ésta incurre y lo cual ya no debe de seguir pasando. Si bien la UNESCO misma y la ONU en general reconoce a la inteligencia artificial como una herramienta muy valiosa para la consecución de objetivos de desarrollo sostenible, es importante que si esta herramienta va a ser utilizada como un propulsor de los derechos humanos, entonces sea regulada, sea normada y su camino se finque para que sea precisamente esto, una inteligencia artificial para el bien de la humanidad. Dentro de esta reflexión, nos gustaría terminar con la frase, las palabras muy contundentes de Mirja Vogel, directora ejecutiva de Equal IA, en la que ella menciona, en esta sombría descripción de nuestro futuro, décadas de lucha por los derechos civiles y la equidad han quedado omitidas en unas pocas líneas de código.
Aquellas personas que no logremos participar de estos procesos y que no formemos parte de esto mismo, de la generación y de la regulación de la misma, luego entonces quedaremos fuera del escenario de los datos y estos datos seguirán siendo utilizados sin ningún tipo de equidad. El hablar de inteligencia artificial debe de ser de un tema de todas y todos, y sobre todo debe de ser un tema en el que se trabaje para todas y todos.